Bienvenidos a la clase 13 de Dinámica Avanzada. El día de hoy vamos a continuar viendo, o vamos a avanzar en el tema de dinámica analítica, ¿sí? Habíamos iniciado viendo restricciones, ligaduras, coordenadas generalizadas, ¿no es cierto?, grados de libertad. Luego empezamos a ver el desarrollo de ecuaciones de movimiento utilizando diferentes metodologías, ¿no es cierto? La primera que vimos fue el principio de D'Alembert, ¿no? Luego, a partir del principio de D'Alembert, derivamos las ecuaciones de Lagrange, no sé, la verdad que fue la clase pasada. Y vamos a ver un principio, un principio alternativo de derivación de coordenadas, perdón, de derivación de ecuaciones de movimiento que se llama el principio de Hamilton, el famosísimo principio de Hamilton, ¿sí? Fundamental en el estudio de dinámica analítica, ¿sí? Pero sobre todo y sorpresivamente fundamental en el estudio de mecánica cuántica, ¿no? Lo interesante y lo mind-blowing de este principio es que el principio fue generado o fue planteado casi 80 o 90 años antes de que se desarrolle la mecánica cuántica. O sea, imagínense el nivel de profundidad matemática que tiene este principio, ¿no? Que haya servido para algo tan grande o para un avance de la física tan grande como la mecánica cuántica 80 años antes de que haya habido la mecánica cuántica. En fin, ya vamos a ver un poco más de historia en un ratito. Entonces, habíamos visto que el principio generalizado de D'Alembert, ¿no? De D'Alembert. Ya, el principio generalizado de D'Alembert ofrece una formulación completa, ¿no es verdad?, para generar ecuaciones de movimiento, ¿sí? Sin embargo, no es muy recomendable usar D'Alembert, ¿no es verdad? No es muy recomendable usar D'Alembert para derivar ecuaciones de movimiento, la verdad. Se puede, y hemos hecho creo que 1 o 2 ejemplos de generar ecuaciones de movimiento usando D'Alembert. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se paró? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctor. Sí. Pero yo no. Ok. Por favor, apenas pase alguna cosa rara, me avisan para corregir, ¿no? Que ando con un pequeño problema técnico aquí en mi oficina, que es el comedor de mi casa. Como por ejemplo ahorita. Y se interrumpe la clase. Ya. Entonces, no es muy recomendable utilizarlo para derivar ecuaciones de movimiento, ¿no? No es muy recomendable para derivar ecuaciones de movimiento. Nosotros incluso lo hemos hecho en algunos ejemplos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el problema se formula en términos de variables de posición, ¿sí? De variables de posición o en términos de posiciones. No sé, posiciones admisibles, se puede decir, ¿no? En términos de posiciones admisibles. Admisibles. Por ejemplo, este vector, ¿se acuerdan del vector gamma, JI? ¿No es cierto? El vector en el que el movimiento es permitido, ¿sí? Y no en términos de coordenadas generalizadas. Y ese es la gran limitación de D'Alembert, ¿no? No en coordenadas generalizadas. ¿Sí? Entonces, existe un principio alternativo, ¿no? Bueno, el primer principio alternativo al principio de D'Alembert es las ecuaciones de Lagrange, ¿verdad? Ya utilizando las ecuaciones de Lagrange podemos generar ecuaciones de movimiento, pero hay un principio alternativo también que evita este problema, ¿sí? Evita este problema y ese se llama el principio de Hamilton. Principio de Hamilton. ¿Sí?
Que es, en realidad es un problema variacional, ¿no? De hecho, es el problema variacional más conocido en mecánica, ¿no? Problema variacional. O sea, es creado a partir del cálculo de variaciones, ¿sí? Eso significa variacional. Es el problema variacional más conocido en mecánica. La ecuación de Hamilton es una ecuación súper elegante, ¿no? Como les gusta a los matemáticos. Y engloba tanto la parte de D'Alembert como la parte de Lagrange en una sola ecuación súper sencilla y súper fácil de acordarse, ¿no? Entonces ya vamos a ver, no cómo se deriva la ecuación, porque eso de ahí es medio largo y se parte de fuerzas internas de un cuerpo, ¿no? Sino la parte que necesitamos usar simplemente para dinámica, para dinámica en este caso, ¿no? Para mecánica clásica, ¿sí? Entonces, y por cierto, ¿sí tienen ustedes claro qué es mecánica clásica? ¿No? Sí tienen una idea clara de lo que es mecánica clásica. No se refiere a la newtoniana, profesor. No. Ya, pero ¿qué significa eso? ¿Qué es Newton? ¿Qué es mecánica Newton? Esa mecánica, ¿qué es? ¿De qué habla? ¿Se acuerdan que vimos una tablita al principio de la clase, no? Era una mecánica en donde la masa no era ni tan chiquita para hacer mecánica cuántica, ¿de verdad? Y la velocidad no era ni tan grande para hacer velocidad de la luz, ¿verdad? Todo lo que está en medio sería la mecánica clásica, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que estamos viendo aquí, mecánica clásica, básicamente, ¿no? Entonces, el principio de Hamilton, ¿no? Considera el movimiento del sistema en un intervalo de tiempo, en un intervalo T1, T2, ¿no es cierto? Sí, está bien en el intervalo T1, T2, ¿sí? Y reduce el problema dinámico a una integral definida escalar. Una integral definida escalar. ¿Sí? El Doctor, principio disculpe que le Ujú. interrumpo otra vez. Hay otro compañero que está en sala de espera, me dice. Ok, gracias. Ya, entonces el principio de Hamilton es invariante con respecto al sistema coordenado, ¿sí? Y se usa para escribir el integrando de la integral de Hamilton, se puede decir, ¿no? Integrando de la integral, el integrando de la integral de Hamilton. ¿Sí? Y vamos a ver en un ejemplo que ya mismo vamos a hacer que únicamente necesitamos definir esa integral. No necesitamos resolver la integral de Hamilton, necesitamos definir la integral y con esa definición ya tenemos la ecuación de movimientos acá, ¿no? Porque la ecuación de movimientos resulta ser el integrando de esta integral, ¿sí? Entonces, no es un problema tan matemáticamente intensivo como esperaríamos si tuviéramos que resolver esa integral, ¿no? Ya vamos a ver. Entonces, rapidito consideremos un sistema de partículas, ¿sí? Y partamos del principio generalizado de D'Alembert, que lo voy a escribir aquí de una manera más sencilla, porque solamente necesito derivar la ecuación de Hamilton. Entonces, más o menos, la ecuación es así, bien grosera, es así, ¿cierto? Fi menos Pi, en donde P es el momentum lineal, ¿no es cierto? Entonces estoy diciendo simplemente que las fuerzas menos la razón de cambio del momentum lineal, producto punto por las direcciones generalizadas, en este caso es igual a 0, ¿verdad? ¿Verdad? Y hagamos que ese fi.dr, ¿sí? fi.dr sea igual a un diferencial del trabajo, ¿cierto? Un diferencial del trabajo. Y entonces manipulemos ahora el término inercial. Este término inercial que es este de aquí, ¿no es cierto? Este de aquí es el término inercial, que se acuerdan, partíamos de la segunda ley de Newton, sumatorio de fuerzas igual a masa por esto de aquí, ¿verdad? Y esto lo mandamos al otro lado, ese es el término inercial que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, manipulándolo, hagamos lo siguiente. Digamos que dA de t
de R punto sería la razón de cambio del vector posición, o sea, claro, del vector posición, ¿verdad? Y de RI sería el diferencial de la dirección admisible, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí, yo lo puedo derivar utilizando la regla del producto, ¿verdad? Entonces, esto me queda, simplemente estoy generando un elemento que voy a poderlo meter aquí en la ecuación, ¿no es cierto? Simplemente estoy generando algo que voy a usar después, ¿sí? Entonces, esto, si yo derivo, va a ser R doble punto I producto punto DRI, ¿sí? Más, esto es la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, ¿sí? El primero es R punto por la derivada del segundo, que sería de RI así, ¿verdad? Si quieren pongamos aquí la flechita. ¿Ok? Y si es que si es que expando, esto me queda igual a lo mismo, RI, doble punto, punto DRI. Y más esto segundo es igual a D de 1/2 por RI punto, punto RI punto. Así, ¿no es cierto? Si no me creen, desarrollen esto de aquí y van a ver que les da esto de acá arriba. ¿Ya? Entonces, esto de aquí va a producir la siguiente ecuación, ¿no? Va a producir la siguiente ecuación. Va a producir la ecuación RI doble punto, punto DRI, ¿sí? Y le voy aquí a sumar la masa en rojo, ¿sí? Más, perdón, igual, otra vez la masa en rojo, por esto justamente. Esto de aquí lo estoy poniendo acá, ¿sí? R I punto DRI, ¿sí? Ahí. Y menos la sumatoria, ¿sí? De I igual a 1, ahí esto es en rojo, ¿no? Esto es en rojo, menos la sumatoria de I igual a 1 a N de MI por D de 1/2 de RI punto RI, ¿sí? Entonces, este último término de aquí no es otra cosa que la energía cinética del sistema, ¿sí? La energía cinética T del sistema. Lo que hemos hecho es que hemos generado la ecuación generalizada de D'Alembert, hemos manipulado uno de los términos, ¿sí? De manera conveniente, y hemos multiplicado por la masa MI a cada uno de los términos de la ecuación, ¿sí? O sea, sumatoria de I igual a 1 de MI, que sería cada una de las masas de las partículas, ¿no? Recuerden que estamos hablando de un sistema de partículas, ¿no? Sistema de partículas. Entonces, reconociendo que el segundo término del lado derecho, o sea, este de aquí, es igual a la energía cinética diferencial o D, ¿no es cierto? La DT, ¿sí? Y que el lado izquierdo es dW, ¿sí? dW. Obtenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a obtener una ecuación dada por la siguiente expresión, ¿no? dt más dW, ¿sí? Esto va a ser igual a la sumatoria MI por la razón de cambio de RI producto punto de RI, ¿sí? Así nos queda la ecuación, ¿sí? Si es que yo a esto de aquí le multiplico por dt y le multiplico por dt y le saco la integral,
desde T1 hasta T2. ¿Sí? Me voy acercando un poco más a la ecuación de Hamilton, ¿no? Hagamos eso. Pongamos la integral de lado y lado con respecto al tiempo, ¿sí? Habíamos indicado que la configuración instantánea de un sistema, ahí está, está definida por n coordenadas generalizadas, ¿no es cierto? N coordenadas generalizadas, que definen un punto en el espacio de configuración. En el espacio de configuración, ¿no? Ya habíamos definido también lo que era el espacio de configuración. O el espacio de configuraciones, como quieran, ¿no? Entonces, la configuración de un sistema cambia, ¿sí? Cambia. La configuración de un sistema cambia en el tiempo, describiendo una trayectoria llamada trayectoria real, ¿sí? Trayectoria real. También a esta trayectoria se le llama newtoniana o dinámica. Newtoniana o dinámica. ¿Sí? Entonces la configuración del sistema cambia en el tiempo, describiendo una trayectoria real o newtoniana en el espacio de configuración, ¿no? El espacio de configuración. Imaginen que el sistema va de un estado a un estado diferente, ¿sí? En el cambio del estado inicial al estado diferente, en el espacio de configuración vamos a tener una trayectoria, o sea, un camino, ¿sí? Entre el inicial y el final, ¿sí? Ese camino se llama trayectoria real, ¿ok? Pero también se puede generar una trayectoria alternativa, ¿sí? Una trayectoria alternativa. Esto es clave del principio de Hamilton. Trayectoria alternativa. Mediante permitir desplazamientos virtuales, ¿sí? En cualquier instante, ¿no? Saben ustedes que un desplazamiento virtual está asociado con un pequeño desplazamiento alrededor de un punto, ¿sí? Pero ese pequeño desplazamiento no involucra cambios en el tiempo, ¿sí? Entonces, por definición, ese desplazamiento virtual de RI no involucra cambios en el tiempo. Por lo tanto, es de t igual a 0, ¿no? No hay cambios en el tiempo. Únicamente cambios, pequeños cambios en el desplazamiento, ¿cierto? Entonces eso va a generar más o menos un esquema como el que sigue, ¿no? Va a generar un esquema, digamos que aquí tengo el estado T1, ¿sí? Este es el estado T1 y acá tengo el estado T2, ¿no? ¿Verdad? Entonces puedo tener una trayectoria real que esté más o menos como esta de aquí, ¿no? Esta de aquí, trayectoria real. ¿Verdad? Y el de arriba, digamos que es la trayectoria alternativa. Una de las trayectorias alternativas que puede haber, ¿verdad? Puede haber más de una. Trayectoria alternativa. ¿Sí? Y lo que separa a la una de la otra es simplemente un desplazamiento virtual en cada instante de tiempo, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener una trayectoria virtual, acá otra, y así sucesivamente en cada instante de tiempo, dependiendo cómo esté midiendo el tiempo, ¿sí? Entonces aquí no nos importa nada más que los extremos de estas dos trayectorias, el estado inicial y el estado final en el espacio de configuración, ¿sí? Entonces consideremos únicamente la trayectoria alternativa, ¿ya? La trayectoria alternativa. Que coincida con los extremos de la trayectoria real. ¿Sí? Que coincida con los extremos de la trayectoria real. ¿Verdad? Entonces puedo tener cualquier trayectoria, ¿no? ¿Verdad? Pero en el momento que coincide una trayectoria en sus extremos inicial y final, esa trayectoria alternativa es la que me sirve, ¿sí?
Si tengo una trayectoria alternativa por acá, me sirve justo porque coinciden los extremos inicial y final. Si tengo otra, no sé, por acá, me sirve porque coinciden los extremos inicial y final. ¿Sí? Matemáticamente, esto implica que el desplazamiento virtual de R1 en T1, ¿a qué va a ser igual? Al desplazamiento virtual R2 en T2, ¿verdad? ¿Sí? Esos dos desplazamientos tienen que ser iguales, ¿no? Y haciendo eso, me queda una ecuación de la siguiente forma, ¿no? La integral de T, de un, no sé, diferencial de la energía cinética más una diferencial del trabajo, ¿verdad? Multiplicado por dt es igual a 0. De T1 a T2. Esta de aquí es llamada o llamado el principio extendido de Hamilton, ¿no? Principio extendido de Hamilton. ¿Sí? Esta ya es una ecuación cercana a la que nosotros vamos a utilizar para resolver ecuaciones de movimiento, ¿no? Vamos rápidamente a ver quién fue Hamilton, ¿no? ¿Quién fue Hamilton? Él se llamaba William Rowan Hamilton, ¿sí? Era tocayo de Mr. Bean, Rowan, ¿verdad? Y vivió en 1805, entre 1805 y 1865. Murió relativamente joven. Él fue irlandés, ¿no? Él fue irlandés, era un matemático, profesor de astronomía de un colegio que no me acuerdo el nombre, en Irlanda, ¿sí? O de una universidad. Y sus contribuciones más importantes fueron la óptica, la matemática y el álgebra, ¿no? O en esas áreas, ¿no? Sus contribuciones más importantes fueron en las áreas de óptica, matemática y álgebra. Y él no fue físico, ¿no? Sorpresivamente, él, o curiosamente, él no era físico, sino que era matemático puro, ¿verdad? Pero su contribución más importante, por la que se lo conoce en el contexto científico mundial, es justamente más relacionado con la física, ¿no? Con la física hamiltoniana, con la mecánica clásica, ¿no? Y tiene algunas otras cosas más. Hay una ecuación de Hamilton-Cauchy, hay algunas cosas interesantes que hizo también, pero esto es como que lo más relevante, ¿no? Entonces, este señor fue el que desarrolló este principio, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando el trabajo virtual se expresa como la variación de una función escalar simple, ¿no? Como la variación de una función escalar simple. De una función escalar simple, ¿sí? En ese caso, dt va a ser igual a menos dB, ¿sí? O la variación de la energía cinética es igual al negativo de la variación de la energía potencial, ¿no? Y esta es la razón por la cual utilizamos ese negativo en la ecuación que utilizamos al principio de dinámica analítica, ¿no? Que yo les decía, ya vamos a ver por qué este signo negativo se produce, es justamente por esto de aquí, ¿no? Entonces, este de aquí es el principio conservativo de Hamilton, ¿no? Si quieren, como le cuadrito. Este es el principio conservativo de Hamilton. ¿Verdad? Y recordando el lagrangiano, que era igual a L igual a T menos B, ¿verdad? Puedo reemplazar y decir que dt es igual a de L es igual a dt menos dB, ¿verdad? Simplemente haciendo el diferencial. Y esto de aquí lo puedo meter en la ecuación de Hamilton, T1 a T2 es igual a, de dL por dt igual a 0, ¿sí? Y esta muy bonita ecuación que acabo de escribir es básicamente la integral de Hamilton, ¿no? La integral de Hamilton, que es básicamente la integral de la variación del lagrangiano entre los puntos de interés es igual a 0, ¿sí? Si es que tenemos un sistema holonómico,
holonómico, en ese caso, la ecuación se reduce a, o sea, la puedo reducir un poco más, de la integral de T1 a T2 de L de T igual a 0. ¿Sí? L de T es igual a 0. Ya, mil disculpas, antes de la interrupción había dicho que si el sistema era holonómico, vamos a tener esa ecuación súper elegante, delta o d integral del lagrangiano con respecto al tiempo igual a 0. Esta es una forma más familiar del principio de Hamilton. ¿Y cuál es la premisa principal? Es básicamente la siguiente, ¿no? Trayectoria real en el espacio configuración causa que la integral definida, ¿sí? Causa que la integral definida y igual a la integral de desde T1 hasta T2 de L de T sea estacionaria con respecto a todas las variaciones posibles siempre y cuando las variaciones sean 0 en los extremos, que es lo que acabamos de decir con esa grafiquita que hicimos, ¿no? En los extremos. ¿Ok? Entonces, como habíamos visto, Hamilton nos convierte nuestro problema dinámico en un problema variacional de extremización, ¿sí? De extremización. Entonces, aquí están las dos versiones de la ecuación de Hamilton. Esta de aquí nos sirve para sistemas no holonómicos. Holonómicos. Creo que acabo de inventar, en este curso inventé esa palabra, ¿no? Creo que no, está incorrecto decirlo, pero bueno. Holónomos, es lo que leí por algún lado. Y en el caso de sistemas holonómicos, podemos usar cualquiera de las dos, ¿no? Sistemas holonómicos. Si nos acordamos que era holonómico y no holonómico, ¿verdad? No holonómico y holonómico tienen que, la diferencia entre uno y otro es simplemente las restricciones en la una en desplazamiento y la otra en movimiento, ¿verdad? Sistemas holonómicos. ¿Sí? Ok. Entonces, finalmente, el principio de Hamilton reduce el problema de lo que acabo de decir, ¿no? Reduce el problema dinámico a un problema de extremización. Extremización. ¿Sí? De una integral escalar. ¿Verdad? Que es independiente de las coordenadas usadas. De las coordenadas usadas para describir el lagrangiano. ¿Sí? Para describir el lagrangiano. Entonces, suena más difícil de lo que realmente es, ¿sí? Básicamente, lo que queremos lograr es escribir una integral, ¿verdad? Y una vez que definimos esa integral, lo que está dentro o el argumento de esa integral es básicamente, se convierte en nuestra ecuación de movimiento, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto que acabamos de derivar, básicamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos un sistema de una barra que tiene restricción de movimiento en ambos extremos, ¿no? Si quieren, pongámosle el nombrecito de los extremos, pongamos extremo A y este de acá, extremo B, ¿sí? Entonces, el extremo A está restringido a moverse únicamente en una guía horizontal y el extremo B está restringido a moverse en una guía vertical, ¿sí? Y el extremo A de la barra tiene, adicional a su restricción, tiene conectado un resorte, ¿sí? Que está anclado al piso, básicamente, ¿no? Y nos pide el problema calcular o obtener las ecuaciones de movimiento utilizando el principio de Hamilton. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo podemos resolver esto utilizando la ecuación de Hamilton, ¿no?
lo primero que tenemos que hacer es encontrar una expresión para las coordenadas, básicamente, para las coordenadas o las direcciones de movimiento. En este caso vamos a tener, ¿cuántas coordenadas generalizadas? ¿Cuántas creen ustedes que necesito para describir este movimiento? 2, ¿verdad? Voy a tener 2 coordenadas generalizadas. Puede ser X y Y, o puede ser X y ángulo, o puede ser Y ángulo, ¿verdad? Cualquiera de las 3 opciones me funcionan igual, pero son 2, en fin de cuentas, ¿no? Si escojo cualquiera de las 3 opciones. Voy a escoger X y Y directamente, ¿no? Entonces voy a obtener una expresión para X utilizando ese ángulo y otra expresión para Y utilizando ese ángulo, ¿no? Y vamos a ver qué obtenemos de eso, ¿no? Entonces, X va a ser igual a, vamos a ver, aquí tengo mi posición de equilibrio del resorte, ¿no es cierto? De aquí para la derecha tengo la variable X o el desplazamiento X de este extremo, ¿sí? Y acá tengo el extremo B, de aquí hacia abajo voy a tener Y, ¿no es cierto? El desplazamiento en Y del extremo B, ¿no? Entonces, X va para acá y Y va para acá, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver, en términos de ese ángulo, a qué es igual X y Y, ¿sí? A ver, cuando θ es igual a 0, es decir, cuando tengo la barra acá arriba, X es 0, ¿verdad? O sea, me regreso hasta acá, ¿no es cierto? ¿Sí, no? Entonces, cuando θ es igual a 0, X es igual a 0. Estoy aquí, ¿no, verdad? Y Y será igual a 0 también, ¿verdad? Y si es que θ es igual, el valor máximo de θ que puede alcanzar, me imagino que es 90 grados, ¿verdad? Entonces, si θ es 90 grados, voy a tener aquí el extremo A y acá abajo el extremo B, ¿verdad? Entonces, cuando θ es 90 grados, X va a ser igual a L, ¿verdad? ¿No es cierto? Porque recorrí todo esto. Y Y va a ser igual a L también, ¿verdad? Porque está acá abajo el punto B, ¿no es cierto? Entonces, tengo que encontrar una relación que me genere esas 2 posiciones extremas, ¿sí? Y esa relación es la siguiente. X igual a L por 1 menos coseno de θ, ¿sí? Y Y es igual a L por el seno de θ, ¿no? Si ustedes reemplazan esos 2 casos extremos que yo acabo de describir, θ igual a 0 y θ igual a pi medios, ustedes van a encontrar esos valores de X y Y que acabo de indicar, ¿sí? Y si es que derivo, voy a derivar simplemente la segunda, que es la única que necesito, ¿sí? Y punto es igual a menos L coseno de θ por θ punto, ¿no? Esa es la derivada con respecto al tiempo de la coordenada Y, ¿no? Es decir, la velocidad en Y, ¿verdad? Y entonces voy a construir a partir de esto el lagrangiano, ¿sí? El lagrangiano. Entonces, L igual. ¿A qué era igual el lagrangiano? Energía cinética menos energía potencial, ¿no es cierto? Menos energía potencial. Esto es igual, la energía cinética del sistema va a ser igual a 1 medio. Doctor, disculpe que lo interrumpa, una consulta. X y Y son los desplazamientos en X y en Y. Desplazamientos en X y en Y, sí. Ya, ok, gracias. ¿Sí? Ajá. A ver. Ya. Entonces, ¿qué es lo a qué va a ser igual la energía cinética? A ver si alguien me ayuda. La energía cinética del sistema, ¿a qué va a ser igual? Solo cinética. Un medio de la masa por X punto del cuadrado. Y lo mismo con Y. ¿Estás seguro? Vuelve a intentar. Mira bien el problema. Mira bien la configuración del dibujo. La barra no tiene masa, ¿no? La barra no tiene masa. La única masa que contribuye aquí es este peso de aquí. ¿Sí?
Acá no hay masa, acá no hay masa. Entonces, el único contribuyente de la energía cinética va a ser este peso en sentido vertical. Por eso es que solamente calculé la velocidad en y, ¿sí? Entonces, la energía cinética va a ser igual a 1/2 de m por y punto al cuadrado, ¿sí? Sí está claro, ¿no? Sí, doctor. Ya, chévere. Ahora vamos con la energía potencial. La energía potencial vamos a tener básicamente dos contribuyentes de la energía potencial, ¿no es cierto? Un contribuyente va a ser elástico y el otro contribuyente va a ser gravitacional, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver a qué es igual esa energía potencial. Menos es el signo que tengo que poner primero y si quieren pongamos un paréntesis grande para no preocuparnos del signo después. Entonces la energía potencial elástica del resorte va a ser 1/2 de K del resorte, ¿verdad? K por X al cuadrado, ¿no es cierto? Ese va a ser el componente elástico. Y el componente gravitacional le voy a poner, MGY. menos MGY, si es que yo coloco mi datum por acá arriba, ¿verdad? VG igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, si es que está por debajo de la línea de datum, es negativa la energía potencial, ¿no? ¿Verdad? Ya, entonces ese sería el lagrangiano. ¿Ya? Ahora sí, vamos a reemplazar esta y esta x y esta y punto con los componentes que tengo acá en términos de el ángulo teta, ¿sí? Recuerden ustedes que teta es el ángulo que básicamente conocido, ¿no? El ángulo que yo tengo conocido para resolver mi problema, ¿no? Ya, entonces L es igual a 1/2 de la masa por y cuadrado, y punto cuadrado, que es esto de aquí, ¿no? Al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a L cuadrado coseno cuadrado de teta, y teta punto, ¿no? Cuadrado también. Ahí, ¿sí? Menos 1/2 de KL al cuadrado, ¿sí? Por X es 1 menos coseno de teta al cuadrado. Ahí. ¿Sí? Ya, y el otro era 1/2 de K por L por 1 menos coseno teta cuadrado, ¿no es cierto? Que era la energía potencial elástica. Y finalmente la energía potencial gravitacional, que es simplemente MGH, ¿no? Ya, que es más MGL por el seno de teta. En todo caso, aquí lo que hice fue simplemente generar el lagrangiano, ¿sí? Y en cada una de las variables x y y, o x' y y' si hubiera habido, reemplazaba los valores de acuerdo a mi configuración geométrica inicial, ¿sí? Entonces ya tengo una expresión para L, ¿no? Ahora vamos a... vamos a meter esta expresión en la ecuación de Hamilton, ¿no? Si quieren voy a limpiar un poco la ecuación que acabo de generar. L igual a 1/2 de ml cuadrado. Saco todo fuera de la expresión y me queda teta punto al cuadrado coseno cuadrado de teta menos k sobre m 1 menos coseno al cuadrado, perdón, coseno de teta al cuadrado, ¿sí? Y más 2 sobre LG seno de teta, ¿sí? Esta es la ecuación un poco más limpia, sacando ese ml por fuera, ¿sí? Y aplico el principio de Hamilton, aquí, ¿sí? Principio de Hamilton que básicamente es esta ecuación de aquí, ¿no? Esta ecuación de aquí. Esta de acá, ¿sí? Ahí está. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Decimos, DI va a ser igual a la integral de T1 a T2, ¿sí? De
Si quieren, pongámoslo de otra manera para que no se confunda, porque luego se van a confundir. Digamos que el principio de Hamilton, expresemos el principio de Hamilton de la siguiente manera, ¿no? DI igual a la integral de T1 a T2 de L, ¿sí? El diferencial del lagrangiano con respecto a teta, teta punto y t, ¿sí? Así. De esta manera podemos entender un poco mejor lo que viene después. Entonces, ese diferencial de la integral va a ser igual a la integral de t1 a t2 de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a dt por delta t, más la derivada parcial del lagrangiano con respecto a dt punto por dt punto. Y si tuviera una expresión que está explícitamente en función del tiempo, tendría que también derivar con respecto al tiempo, pero en este caso no voy a tener eso, ¿verdad? Entonces simplemente derivo con respecto a las dos variables, tanto la variable de desplazamiento angular como la variable de velocidad angular, ¿sí? Entonces esto me va a dar igual a la integral de t1 a t2 de, si quieren saquemos la constante, 1/2 ml cuadrado, ¿sí? Y dejemos solamente lo que tenemos que derivar adentro de la integral, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es derivar L con respecto a teta, es decir, derivar esto de aquí con respecto a teta únicamente, ¿sí? Y luego derivar de nuevo esto de aquí con respecto a teta punto, dejando todo lo demás constante, ¿sí? La única variable es teta punto en el segundo caso, y en el primer caso la única variable es teta, ¿sí? Entonces, eso me da igual a, si me equivoco ahí, no, me pueden ayudar, ahí me siguen, ¿no? 2 teta punto al cuadrado por el coseno de teta por menos seno de teta, ¿sí? Menos 2, perdón, menos k sobre m por 1 menos coseno de teta por el seno de teta, ¿sí? Más 2 sobre L por G por coseno de teta, ¿sí? Sí, ¿no? Esto es Disculpe, disculpe, la primera parte que sería teta punto al cuadrado, coseno cuadrado de teta, ¿no hay la regla de producto ahí por si acaso? No, porque estoy derivando únicamente con respecto a teta, Teta. ¿sí? No teta punto. Estoy derivando con respecto a teta. Ah, perdón, ya ¿Sí? entiendo. Perdón, Esto sí, tienes razón. Sí, es sí, una sí, muy buena pregunta porque es sí, un perdón. error muy común en sistemas Sí, lagrangianos, ¿no? está Que bien, perfecto. Gracias. uno mete la derivada interna. Eso solamente funciona cuando estamos derivando con respecto al tiempo, ¿sí? Sí, es Falta como un que 2 en deriven el en segundo relación término, al doctor. Claro. espacio y el otro. Ujú. Todo lo En el, demás Debe es estar constante. Todo lo en demás el es correcto, sí, sí. segundo término, doctor, en el segundo término, cuando deriva el 1 menos coseno de teta Ajá. al cuadrado, faltó el 2. Correcto. Entonces sí estaba bien ese 2. Ya. Gracias. Sí está bien. Ahí no. Ya, entonces esta es la primera parte, ¿no? Entonces esto es únicamente esto de aquí, lo que acabo de escribir ahorita. Tengo que poner este delta teta aquí, ¿no? Delta teta. Y luego hacer esto de acá. Vamos a hacer eso que es más cortito, ¿no? Ese solamente tenemos esta expresión, perdón, esta expresión que depende de teta punto y tengo que derivarla como si es que este fuera variable, perdón, como que si este fuera variable y todo lo demás es constante, ¿no? Entonces esta derivada me queda más 2 teta punto por el coseno cuadrado de teta, ¿verdad? Y ese sería esto de aquí y tendría que poner el delta teta punto, ¿no? Delta teta punto, ¿sí? Y todo esto de aquí, dt, ¿sí? Doctor, una consulta. Ahí no va un teta 2 puntos porque estaríamos derivando el teta punto. No Teta estoy 2 puntos. derivando, no estoy derivando con respecto al tiempo. Estoy derivando con Ah, respecto a teta y a teta punto, ¿sí? ok, doctor, Pilas, gracias. pilísimas. Con esto sí, por favor, súper pilas. Miren lo que están derivando siempre, ¿sí? O con respecto a qué están derivando, ¿no? Pero las preguntas que me hacen son exactamente los errores que yo cometí cuando estaba viendo esto de aquí, ¿no? Así que súper bien, para que no las cometan, ¿sí? Ya, entonces podemos escribir, ¿sí? Escribamos d
teta punto es igual a d a dt de teta, ¿sí? Para poder integrar por partes. Para poder integrar por partes. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a decir que en la integral, en el pedazo de la integral que es esto de aquí, T1 a T2, de 2 teta punto coseno cuadrado de teta, y este de aquí le reemplazo, por esto de acá, ¿sí? Entonces me queda d a de t de delta t, ¿sí? Aquí voy a hacer integración por partes, ¿no? Le voy a poner u es igual a teta punto coseno cuadrado de teta y db es igual a d a de t de teta, ¿sí? Y resuelvo esa integral por partes haciendo lo siguiente, ¿no? La integral de teta punto coseno cuadrado de teta por eso que acabo de reemplazar, d a de t de teta, ¿sí? Por dt, ¿no? Esta es la integral o el pedazo de integral que quiero hacerla por partes. Esto va a ser igual a, ¿cómo era la fórmula de integral por partes? U por b menos la integral de b de u, ¿verdad? Entonces, u por b, Sí, sí. u por b, coseno cuadrado de teta entre t1 y t2, menos la integral de b por du, que es básicamente d a de t, de teta punto coseno cuadrado de teta, de teta de t, ¿sí? De teta de t. Y reemplazamos en la ecuación del principio de Hamilton esto que acabo de colocar, ¿no? Entonces nos quedará el principio de Hamilton de la siguiente manera. DI es igual a la integral de T1 a T2, d a de t de teta punto coseno cuadrado de t, más teta punto cuadrado seno teta coseno de teta, ¿sí? Más k sobre m, 1 menos coseno de teta por el seno de teta, ¿verdad? Y menos g sobre l por el coseno de teta. Todo esto que multiplica a delta t, a delta teta por dt, ¿sí? Por dt. Un poquito más despacio. Ahí. ¿Sí? Por dt. Y fuera de la integral me queda lo que, el término que ya hice por partes, ¿verdad? Menos teta punto por el coseno cuadrado de teta delta t, entre t1 y t2, igual a 0, ¿sí? Entonces, ese último término se hace 0 porque, recuerden ustedes que estamos extremizando la función, entonces, no importa cuál trayectoria escojamos, esa variación siempre va a ser igual a 0, ¿verdad? Necesitamos que la variación, si quieren pongámosla aquí, necesitamos que la variación sea 0. Que la variación sea 0, ¿no? En los extremos. Y esto me genera que delta teta en T1 sea igual a delta teta en T2, o delta teta de T1 menos delta teta de T2 sean iguales a 0, ¿no? Entonces, eso me produce esto de acá, ¿no? Me adelanté, pero esto me produce justamente esto de acá. Copiar y pegar. ¿Sí? Ahí. ¿Ok? Esa variación la hago 0. Y ese pedacito de integral se hace 0 o de expresión se hace 0. Y para que la integral sea 0, en ese caso, para que toda la integral sea 0, ya esto de aquí es 0, ¿no es cierto? Me falta que esta integral de acá sea 0. Para que esa integral sea 0, pongamos aquí, para que la integral sea 0,
necesito que, le vamos a poner aquí un cuadrito, ¿no? Necesito que este cuadrito de aquí sea igual a 0. ¿Y ese cuadrito cuál es? Este cuadrito de aquí. Ese cuadrito necesito que sea igual a 0, ¿sí? Y por lo tanto, lo que está en el recuadro es la ecuación de movimiento del sistema. ¿Sí? Justamente eso que está en el recuadro. Si nosotros sacamos la derivada con respecto al tiempo de esto de aquí, aquí sí aplica lo que ustedes me dicen, ¿no? Regla del producto. Teta doble punto, por lo que sea, más esto por lo de acá, la regla del producto. Me va a quedar una ecuación en términos de teta doble punto, más algo por teta punto, más algo por teta, más elementos. Y esa va a ser la ecuación de movimiento de mi sistema mecánico, ¿sí? Entonces aquí viene un ojo, ¿no? Ojo, el principio de Hamilton no requiere la solución de la integral. ¿Por qué razón? Para nuestro uso, ¿no? En otras áreas seguramente tienen que integrar, pero nosotros no necesitamos resolver la integral. Una vez obtenida la expresión, de acá arriba, la expresión de i, esta de aquí, lo que está dentro de la integral, o sea, el integrando, es lo que me sirve como ecuación de movimiento, ¿sí? Entonces, es bastante parecido en realidad o el principio es similar a la ecuación de Lagrange, ¿no? En el sentido de que tengo que sacar la variación de cada uno de los términos con respecto a cada una de las coordenadas generalizadas o sus derivadas, ¿no? O sus derivadas. Y lo difícil aquí es simplemente reconocer las coordenadas y sacar las derivadas parciales, ¿no? Y no equivocarse en eso, que es punto de común error, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No. Bacán. Qué pena que se nos fue el tiempo arreglando problemas técnicos, pero tenía un ejemplo utilizando Lagrange, que me hubiera encantado terminarlo. Voy a ir hasta donde avance, pero más o menos a las 50, 52, tengo que acabar la clase para que puedan ir a la otra. Entonces, vamos a ver. Tenemos el clásico ejemplo del carro con el péndulo, ¿sí? El clásico ejemplo del carro con el péndulo, que prácticamente lo enseñan en todas las clases de dinámica analítica, ¿no? Y nos piden hallar las ecuaciones de movimiento ahora usando Lagrange, ¿sí? Que va a ser básicamente lo que les voy a pedir en el examen, ¿no? Que saquen ecuaciones de movimiento usando Lagrange, ¿sí? O sea, este es el problema del examen, doctor. Prácticamente sí, este es el problema del examen, pero Claro. capaz que le doy la vuelta al péndulo, no lo pongo así, ya, se acaba, Claro. ¿verdad? Sí, Ya, sí. chévere. Entonces, vamos a ver cómo lo resolvemos hasta dónde llegamos, ¿sí? Vamos a definir coordenadas generalizadas, Q1 igual a X y Q2 igual a teta, ¿no es cierto? Y voy a definir la posición de la masa en X y en Y, ¿sí? Entonces, X de la masa es igual a X más L por el seno de teta, ¿sí? Y la posición Y de la masa es igual a menos L por el coseno de teta, ¿sí? Si no lo ven, háganlo con cuidado y asegúrense, convénzanse a sí mismos de que esto es así, ¿verdad? Y si es que saco las derivadas, porque quiero la velocidad también de ese punto M, de la masa básicamente, X punto de la masa va a ser igual a X punto más L por teta punto por el coseno de teta, ¿no es cierto? Si me equivoco, me ayudan, por favor. Y Y punto de la masa va a ser igual a L teta punto por el seno de teta, ¿no es cierto? Y entonces vamos a sacar el vector velocidad de esa masa, ¿sí? La velocidad de la masa, vector, es igual a X punto en Y más Y punto en J, ¿verdad? Cinemática plana de cuerpo rígido. Esto es Profe, igual... ¿Qué cosa?
No, o sea, los signos, se queda al revés. ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Por qué al revés? La integral, la de derivada, pues, del seno es menos coseno y el coseno es seno. ¿O no? La derivada del seno es coseno. Cálculo de colegio, ¿eh? La derivada del seno es coseno. La derivada del coseno es menos seno. Por eso se va de negativo, ¿sí? Ya. Entonces, esta expresión, velocidad de la masa, será igual, reemplazando lo que tengo arriba, a x punto más L teta punto coseno de teta en I, más L teta punto seno de teta en J, ¿sí? Y es para todo lo que vamos a necesitar vectores aquí, ¿no? El resto se van los vectores. Vamos a calcular el cuadrado de la magnitud de la velocidad, ¿sí? Voy a calcular el cuadrado de la magnitud de la velocidad. Entonces, Bm al cuadrado va a ser igual a cada uno de los elementos de arriba al cuadrado, ¿cierto? X punto más L teta punto coseno de teta al cuadrado, más L cuadrado, teta punto al cuadrado, seno al cuadrado de teta. ¿Sí, no? Sí. Bacán. Y voy a expandir esto de acá, ¿sí? Esto es igual a x punto cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más L cuadrado teta punto cuadrado coseno de teta más L cuadrado teta punto cuadrado seno de teta. ¿Sí? Ahí se va algo bien bonito, que es esto de aquí, ¿no es cierto? Se va y me queda L cuadrado teta punto al cuadrado, ¿no? ¿Verdad? Entonces la velocidad de esa masa al cuadrado será igual a... Doctor, en el segundo término falta un X punto, me parece. ¿En dónde? Entonces el duplo de la primera por la segunda, en el segundo término. Aquí, sí, ¿no? Ahí. Ujú. Ya, gracias. X No, punto al cuadrado. Sí, está bien. Sí, está bien, ¿no? Sí, Sí, ahí está bien, Ya, ahí ya. está bien. Chévere, chévere. X punto al cuadrado más 2L teta punto X punto coseno de teta y más L cuadrado teta punto al cuadrado. Miren, se simplificó bien bonito. el ¿Ya? coseno de teta también va al cuadrado. No, sí. Cuadrado. Ya. Es, No, El cuadrado del segundo. no, pues ya se fue, pues. Ya se fue aquí. Carlos ya se fue porque no, o sumó, sea, que sacó ahí no como están los factor. Sí, cuadrados. ahí está. Ya. Ajá, ahí Cuadrado faltan y los aquí el cuadrados. cuadrado. Ah, ya, ya. Mm. Eso. Sí, sí, sí. Sí Ok. me había de todas maneras, sí me había equivocado. Ya. Chévere, entonces ahí queda nuestra expresión de la velocidad de la masa al cuadrado, ¿sí? Y justamente necesito esa velocidad al cuadrado para calcular la energía, ¿no es cierto? Entonces, por eso esto es súper conveniente, elevar al cuadrado la velocidad para poder directamente calcular la energía cinética, ¿no? Entonces, la energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa mayúscula por x punto al cuadrado, más 1/2 de la masa minúscula por esa velocidad que acabo de calcular ahorita, que es esto de aquí al cuadrado, ¿cierto? Que ya está elevado al cuadrado, ya no necesito elevarlo al cuadrado, ¿no? Por esto de acá, pero entre paréntesis, ahí. ¿Sí? Y me estoy olvidando de algo más. ¿Qué más me estoy olvidando aquí? La inercia, ¿no? ¿Verdad? Me estoy olvidando de la inercia porque tengo un sistema de partículas y voy a tener un momento de inercia por ahí mal parqueado, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Este punto se perdió, ya. Y más 1/2 del momento de inercia, no sé, pongámosle de esa masa, ¿no es cierto? De esa masa, el momento de inercia de esa masa por teta punto al cuadrado. ¿Sí? Básicamente es el momento de inercia de una masa rotando alrededor de un punto, ¿no es cierto? Ese efecto. Claro, ¿Sí, sí claro. o no? Ujú. Sí, no. Debemos Sí, poner sí. eso también, ¿verdad? Es la inercia de una partícula. La inercia de una partícula alrededor de un punto, ¿no? doctor, de la Sí. velocidad al cuadrado, cuando le acopió, se desplazaron los puntos y en el término final más L cuadrado teta punto cuadrado. Ah, ya. Y el coseno no tiene punto, ¿no? Ahí. Y acá, este de acá se fue para acá. Ahí, ya.
Ya, entonces, no me acuerdo cuál es el momento de inercia de esto de aquí, pero digamos que es, no me acuerdo la verdad, pero digamos que es un doceavo, digamos que es alrededor de su centro de gravedad, ¿sí? Ustedes lo corrigen después. Digamos que es un doceavo ml al cuadrado. Creo que es un tercio, no estoy seguro, ¿sí? Por lo de la barra. Sí, Sí, un no me tercio. acuerdo, pero Es ustedes un aquí le tercio. corrigen, ¿ya? Tercio. Ustedes aquí le corrigen. Sí, es un tercio. Es No, un un tercio. doceavo, es un doceavo. No, es un doceavo. Es un doceavo. Es que un Es un doceavo es doceavo. cuando tiene, un doceavo No, es pero cuando es, rota no, es un alrededor del centro de doceavo gravedad. sí, es un tercio, doctor, es un tercio. Sí, ¿no es cierto? Es un Es un tercio. tercio. Ya, entonces dejémosle ahí un tercio. Eso no es importante en realidad, lo que sea, no importa. ¿Ya? Y ahora vamos a la energía potencial. La energía potencial B es igual fácil MGH, ¿verdad? Yo tengo ahí marcado el datum. MGH es básicamente M por G por 1 menos coseno de teta. Un problema más o menos similar al ejemplo anterior que hicimos del Hamilton. ¿Sí? Y entonces el lagrangiano, L es igual a T menos B, ¿no es cierto? Y lo que hago es simplemente resto este de acá menos este de acá. ¿Sí? Entonces vamos a poner eso aquí en el otro lado, que ya está aquí. Chévere, no tengo que escribir todo eso. Este simplemente es T menos B, ¿no es verdad? Y ahora sí, derivamos con respecto a, primero a la velocidad, aquí, a la velocidad QI, y luego con respecto al desplazamiento, perdón, velocidad QI punto, y luego con respecto al desplazamiento QI, ¿ya? Y vamos a tener lo siguiente, si es que por favor me esperan para terminar, no se me desesperen por ya Siga nomás, irse. profesor. M mayúscula más Tranquilo, doctor, que aún no estamos. mx punto más m por 2l teta punto coseno de teta. Estoy derivando con respecto a x punto primero, ¿sí? Estoy derivando, aquí está con respecto a qué estoy derivando esta expresión de aquí. No es con respecto al tiempo, cuidado, es con respecto a este de aquí, ¿sí? Por eso es que a Que sería veces la no... velocidad, sería en relación a la velocidad sería. Correcto, sí. Entonces esto me va a generar, si yo le saco la derivada a esto de aquí, estoy haciendo, primero hice esto y ahora voy a hacer esto de acá, ¿ya? Si yo le saco la derivada me queda m más m por x doble punto más ml teta doble punto coseno de teta y menos ml teta punto al cuadrado seno de teta, ¿sí? Hagamos ahora con respecto a teta punto. Lo mismo, ¿no? mlx punto coseno de teta, o sea, estoy derivando esta expresión, pero con respecto a teta punto. O sea, por ejemplo, aquí con respecto a teta punto, todo lo demás es constante. Entonces me queda 2L por x punto por coseno, ¿sí? Ya, el otro término es más ml cuadrado teta punto. Y el último es más ml cuadrado sobre, yo lo tengo sobre 12, pero sobre lo que sea, ¿no? Sobre 3, si quieren. Este es el momento de inercia, ¿no? Sobre 3 teta punto, ¿sí? La derivada con respecto al tiempo de este de aquí va a ser igual. mlx doble punto coseno de teta menos mlx punto teta punto seno de teta más ml cuadrado teta doble punto, y aquí hay una regla del producto, más ml cuadrado sobre 12 teta doble punto, ¿sí? Con respecto a x no hay nada, ¿sí? No hay ninguna derivada con respecto a x, o no hay ningún término que tenga x, y con respecto a teta sí hay un hito, ¿verdad? Que es este de aquí, el único, ¿sí? El último. Entonces, m por g por el seno de teta, ¿sí? Simplemente la derivada de eso con respecto al seno, mg por seno de teta. Y ya, eso es todo, ¿no? Tenemos la forma de la ecuación de Lagrange, que es las derivadas, si quieren la ponemos aquí rapidito, la derivada con respecto al tiempo de dl a dq punto menos dl a dq igual a 0, o igual a q si tenemos fuerza externa, ¿verdad? Entonces simplemente repetimos las ecuaciones, m más m por x doble punto más ml coseno de teta
teta doble punto, menos ml teta al cuadrado seno de teta, igual a 0. Y la otra, ml cuadrado más ml cuadrado sobre 3, en este caso, ¿no? Sobre 3 teta doble punto más ml coseno de teta por x doble punto y menos ml x punto teta punto más mg por el seno de teta, igual a 0. Estas son las ecuaciones de movimiento de ese sistema famosísimo, ¿no? E o M. Vamos a ver si en la siguiente clase avanzo a hacer una simulación para que vean cómo la podemos, cómo se vería si metemos estas ecuaciones en MATLAB. ¿Sí? Doctor, una Pregunta. ¿sí? Tiene sobre 12 el término ml cuadrado por teta 2 puntos y abajo pone sobre 3. A ver, cambiémoslo. Este de aquí es el momento de inercia, ¿sí? El momento de inercia de este sistema, básicamente, ¿no? De este sistema. Doctor, sobre el carro no había también una fuerza externa, que es FDT. ¿En dónde? Ah, ya, FDT. Entonces, esa de ahí iría en fuerzas externas, ¿verdad? Sobre el carro, entonces aquí me falta FDT. Doctor, una consulta. Cuando derivó con respecto a teta, en el segundo término tenemos 2L teta punto X punto por coseno de teta. Ah, sí, tienes razón. Sí, Ahí, sí, sí. ahí cambió todito. Y ahí me Sí, cambia está todo. la- Ya, entonces, eso lo hacen ya ustedes en la casa. Ya, ok, doctor. Porque ya no avanzamos. Pero, Ya. good catch. Sí, ahí hay que derivar con respecto a teta. Correcto. Sí. Perfecto, Nos vemos gracias. el martes. Que les vaya muy bien. Buen fin de semana. Chao, chao, chicos. Listo, doctor. Buen fin de Gracias. semana, doctor. Gracias. Gracias. Chao, chao.